Venimos a la casa de Dios cumpliendo el mandamiento de guardar el Santo Sábado para escuchar su palabra, para aprender mensaje que el Señor tenga para nosotros, palabra oportuna por los tiempos que vivimos. Quiero decirles, hermanos, que es grave la responsabilidad del que está acá, pero a la vez también de ustedes, de poder captar todo lo que se tenga que decir. Menciono, hermanos, que como pueblo adventista estamos necesitando ser sacudidos. Déjenme que lo ilustre. En la clase de escuela sabática, allí me tocó comentar con los hermanos el comportamiento de un adventista ideal que tiene diálogo con alguien evangélico. Y el evangélico escucha la exhortación de este adventista, vamos a decir que son parientes. Y el evangélico le dice, pues, mira, yo acepto a Cristo, entiendo el mensaje de Jesús, yo vivo en Cristo, en mi comunidad evangélica, pero no te acepto el sábado. Inmediatamente el adventista reacciona, ¿de qué modo, hermanos? Y yo dije allá que apenas abrimos la boca, expresamos nuestro mal aliento. ¿Saben, hermanos? Ese tema, no hablo del aliento físico, hablo del aliento espiritual, pero sirva como ilustración. El adventista abre la boca en este tiempo y tenga cuidado si no se lavó los dientes, espiritualmente hablando. Un ejemplo, hermanos, es lo que está pasando con las catástrofes que están ocurriendo. Algún mensaje adventista pues menciona, dejemos que otra gente sea la que ponga la alarma. Hay ya gente suficiente para hacerlo, periodistas y demás. Nosotros dediquémonos a lo nuestro, predicar a Cristo. Y hermanos, suena bonito como un mensaje adventista. Solo que otra vez abrimos la boca y podemos exhalar mal aliento. Digo esto, hermanos, porque necesitamos ser sacudidos. Y como hermanos adventistas que nos reunimos acá, yo les invito a que ambas cosas, el mensaje cristocéntrico y tener en mente la meta donde vamos a parar, que son los eventos finales. Ese mensaje, hermanos, lo vamos a mirar a continuación. Había un siervo de Dios que lo tenía bien claro, pero había otro que no, y del cual se escucha poco. Estoy hablando del primer siglo. Tanto, hermanos, que esperamos que ya salga la grabación para que pueda ser visto en YouTube. Y ahí se vea que estamos repitiendo el mismo fenómeno del primer siglo. Vamos a ver entonces al líder que conversa con alguien importante. Si viniera alguien a ti que te dijera, siendo evangélico o de otra denominación, y fuera dignatario, una persona noble, tiene un puesto, intendente, gobernador, y a ti te pregunta, ¿qué creen ustedes los adventistas? ¿Qué es eso? ¿Tu fe de Jesús? ¿En qué consiste? Y entonces salen estos eventos finales, tremendo, hermano, lo que ha pasado. Anoche comentamos un poco, ustedes lo saben, ¿para qué agregar más? A lo sumo, hermanos, quiero decir que en un video que me llamó la atención, que se produjo ayer, un profesor anuncia un siguiente impacto de terremoto superior al que se anunció, que el gobierno ya lo sabía, por el Centro Sísmico Nacional, donde se estudian estos fenómenos, y especialmente por las llamaradas del sol, que esto ya se sabía de hacía varios días atrás. No se sabía la fecha, se esperaba para el lunes, finalmente cayó el jueves en la noche. Pero se espera otro más, peor. Y junto con ello, hermanos, lo que conocemos, el maremoto o tsunami. Pero pastor, usted le mete miedo, predica a Cristo. Ok. Hermanos, hablamos de Jesús, y aquí que viene otra voz disidente o discordante que dijera, igual que las otras iglesias que arrullan con esos mensajes de cristocéntricos, ya lo sabemos, predica el fin. Y hermanos, no quedamos conformes nunca. ¿Captamos? O vamos a un extremo o vamos al otro. Aprendamos de la palabra de Dios, la justa medida de este siervo que cuando un dirigente le preguntó de su fe en Cristo, dio el mensaje
que Él dio y que tenemos que dar nosotros. Abrimos pues en Hechos capítulo 24, que todo esto sea introducción para el tema que vamos a escuchar. Hechos capítulo 24. Esto es la respuesta que el apóstol Pablo dio al gobernador Félix. Versículos 24 y 25. Ahí leemos. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Así que, hermanos, el texto es claro al decir que Pablo, cuando va a hablar con el gobernador, le presenta la fe en Cristo. ¿Sí? Y al decir fe en Cristo, digo esto, hermanos, porque consta, ustedes ya saben, algunos ya saben, un mensaje salió, que algunos leyeron, y es, prediquemos esto, que esto otro, los dramas de los eventos finales, ya hay gente que lo hace. Que si periodistas o alarmistas, es cierto, hermanos, que hay eso, no niego. Pero el mensaje es balanceado, como lo enseña el apóstol Pablo en la respuesta a la pregunta de Félix. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, noten lo que consiste la fe en Cristo, la doctrina de la fe en Cristo. Al disertar de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, no, yo cuando tenga oportunidad te llamo, ahora ya no. ¿Qué pasó? ¿Que no querés escuchar de la fe en Cristo? Notamos, hermanos, que abarca ese espectro, arranca con Jesús, enseña la fe en Cristo, que incluye la justicia, la justificación por la fe. Pablo era el campeón por excelencia, él dominaba ese tema, arrancó por ahí, siguió con el dominio propio y termina ¿con qué? Con el juicio venidero. Por lo tanto, hermanos, como pueblo adventista, que nos quede claro en qué consiste el mensaje cristocéntrico. Es todo un espectro. Quiero, hermanos, compartir una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Conflicto de los Siglos. Muchos predicadores le llaman la profecía regresiva, porque va de atrás, de atrás para acá, para este lado, al revés. En lugar de ir para adelante, va de atrás para adelante. La profecía que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 517, dice así. Profecía que conocemos, hermanos, y es a dónde vamos a ir a parar, todos. Y sabiendo que vamos a ir a parar, hermanos, si ya conocemos el futuro, hagamos algo en el presente. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. Esto que está pasando, hermanos, es un chubasco terribilísimo lo que vive México. Ustedes saben, hermanos, que en el 85 hubo el otro terremoto de México. Allí murieron más de 5.000 personas. Allí en el centro de México, en el DF. Mientras que este otro, más en Chiapas y más hacia el lado del mar, muy alejado. Un impacto impresionante. Y si este profesor anuncia que van a venir cosas peores por sus estudios de las llamaradas del sol, que es lo que provoca esta situación, y anuncia a los gobiernos, hagan algo. Así que, hermanos, van a venir cosas mayores, es lo que estamos leyendo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca antes desde los tiempos apostólicos. Tiene que haber un revivamiento. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo, y ahora vemos lo regresivo,
El enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal avivamiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Regresivo, hermanos, calamidades finales, antes un avivamiento genuino del pueblo de Dios, pero antes una invitación. Pero es aquí, hermanos, que si no tenemos discernimiento del Espíritu Santo, veremos cosas y diremos, pero ¿y esto no es el poder de Dios? Si veo a mi iglesia cómo está, déjenme hablar, voy a hablar de Alhambra, que es mi iglesia. Están dormidos. Mira esta otra iglesia allá, mira, el avivamiento como la predicación. Y estos dicen en el orgullo fariseo, tener la verdad. Allí veo la verdad. Y empezamos así, hermanos. Ustedes ven a dónde se va esto. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Gracias a Dios porque Dios nos da la palabra. El texto, tanto que vamos a estudiar como este texto profético, para decirnos, Dios avisa al pueblo las cosas que van a venir y estas que están ocurriendo debieran despertarnos de una vez. ¿Para qué, hermanos? Para venir a las reuniones. Anoche éramos pocos. Hubo hermanos que vinieron y nos gozamos estudiando, pero éramos pocos. ¿Por qué no podemos estar, los que estamos hoy acá, estar en las noches? Y entonces, juntos estudiar, orar, leer los textos, animarnos mutuamente. Lógicamente, habrá razones, cada cual tiene su razón. Pero sea la que fuere, tenemos que sobreponernos para ejercitar disciplina, dominio propio, a fin de que arribemos a lo que la cita dice, que habrá tal avivamiento, como nunca se vio antes, en el pueblo de Dios. Pero Satanás, sabiendo esto, trata de dar una imitación y algunos hermanos se enganchan o se engancharán en esa imitación. De hecho, hermanos, la semana pasada, cuando el pastor que predicó dio la cita de Review and Herald, ¿recuerdan? 1884, marzo 18, párrafo 8, de que ministros tomarán una postura exactamente opuesta a las reformas de Nehemías en cuanto al sábado. Y urgirán al pueblo, ¿recuerdan la cita? Ya, hermanos, se nos va quedando. A que guarden el domingo por las calamidades que se observan alrededor, que hacen que la gente acuse a esta banda de sabáticos los culpables por las calamidades. Por lo tanto, pastores que inducirán, tremendo, hermano, ya estaba revelado. Hoy, hermanos, queremos hablar de los eventos finales, pero tal como Jesús lo entiende. Acordémonos que, ¿cómo lo entendió el apóstol Pablo? Félix le pregunta acerca de la fe en Cristo. Ok, yo te voy a dar. Y la forma en cómo presenta, da un paquete completo, hermanos. Tan precioso. La justicia, dominio propio, juicio venidero. Cuando Jesús habla de los eventos finales y de la iglesia en particular, hermanos, ¿cuántas veces lo habremos visto? Lo vamos a repasar otra vez. Muchas veces pensamos más en las señales puertas afuera, como lo que pasó recientemente. Déjeme decir algo. Hay quienes miran, de acuerdo a Lucas capítulo 21, 25 en adelante, leemos ahora, que a partir de ese fenómeno, que fue el 21 de agosto, el eclipse solar, se cumple la profecía, por lo cual ahora estamos contemplando que si el Harvey, que si todos los huracanes, las letras que le siguen, que Harvey, el Irma, José, Katia, Mario, María, no sé, en fin, las letras. Yo recuerdo, hermanos, que en una ocasión se acabaron las letras del abecedario y se usaron letras en griego, alfa, beta, porque no daban más. La cantidad de huracanes y tornados que venían y venían, uno tras otro. Pero aquí que la interpretación que hace esta gente, ahora leo el texto, es que a partir de lo que pasó en los astros, viene todo esto como en un ramillete, todo junto, uno tras otro.
Y entonces, en consecuencia, Cristo viene pronto. Hermanos, vamos a hablar de que Jesús viene, pero mucho más, una señal que hace falta para que Jesús venga. ¿Cuál es? Puertas adentro. Porque hablamos puertas afuera, hermanos. Ese es el punto, puertas afuera. Y se produce lo que leemos ahora en Lucas 21. Pero es puertas afuera. Este servidor, hermanos, es consciente que la señal más importante es la de puertas adentro. ¿Cuál es? A ver, hermanos. Muy bien, decimos, hermanos, derramamiento, eso es algo que manda el Espíritu Santo, lluvia tardía, derramamiento, es capacidad de Él, propiedad, derecho de Él, atributo del Señor. Pero mi atributo, ¿cuál es? O sea, yo. ¿Cuál es? Dije puertas adentro, hermano, puertas adentro, no puertas afuera. La ley dominical es puertas afuera. Muy bien, consagración, es yo, hermanos, acá, yo acá. Cuando el Señor me vea consagrado, humillado, entonces mandará su derramamiento. Ese es el atributo de Él. Pero mi atributo, hermano, no lo estoy cumpliendo. Vamos entonces a ver Lucas 21. Y lo que alguna gente anda diciendo, de que como consecuencia del eclipse solar acontece lo que está aconteciendo actualmente. Acordémonos que Jesús, en Lucas 21, que es igual que el sermón de Mateo 24, dio una serie de señales. Y cuando termina lo de Jerusalén, en el versículo 24, Él lo dio como una señal anticipatoria de los grandes eventos que pasarían después. Bien, leemos el 24 para meternos en el 25. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, como lo del 21 de agosto, el eclipse solar. Se alinean allí y las consecuencias que esto va a traer. ¿Recuerdan? ¿Se hablaba de eso, hermano? ¿O no se hablaba? ¿O nos olvidamos? Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, como consecuencia de lo que pase allá, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas llamadas tsunami. La pregunta es, hermanos, hay gente que está diciendo, vamos a darle razón o no, solamente es para pensar, sigo leyendo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre. Hermanos, vemos el texto, lo hemos leído. La pregunta que hago es, ¿cómo nos sentimos ante esos textos, ante esa interpretación y ante esa presión que predicadores adventistas, honestos, lo hacen? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué sentimos en el corazón? En algunos casos, hermanos, puede que haya temor, otros preocupación, otros que pueden decir, es que esto ha pasado siempre. Y por este manojo de señales que han habido, ya van a venir otras más y otras más. Y por ahí podemos no ser diferentes de gente del mundo que dicen que esto se produce cada 100 años, 200 años. ¿No dicen así? Lo que importa, hermanos, es que, primero, no nos llegue a pasar como a los 10 espías revisando Jericó. Y es que ellos, impactados por las señales, pero mira las frutas, mira esto, pero mira esto, que entre varios tenían que traer frutas, y luego los gigantes de la raza de Anac, ¿qué es esto? No podemos. Y vuelven derrotados, y entran al pueblo de Dios trayendo un mensaje pesimista. ¿Nos acordamos? En esencia, el efecto que puede pasar con todo lo que está ocurriendo, hermanos, es que, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí o no? Si viene el cumplimiento de una señal tras otra y vienen en manojo, que a ver si las letras del abecedario alcanzan, una tras otra, y quién sabe cuánto más grave, una pregunta es, ¿cómo la hacemos? Si nos llegan a tocar a nosotros. Pregunto, hermanos, ¿alguien piensa así? Quiero saber si os estoy hablando un poco al aire. ¿Alguien? Muy bien. Hermanos, digo esto. Es absolutamente al revés.
Dios quiere levantar a su pueblo, que crezca, como pasó con Josué y Caleb, que ellos le dijeron a los 10 espías, nosotros podemos más que ellos, los vamos a tragar. Pero quien no está teniendo comunión con el Señor, no está teniendo su consagración, que es el requisito, puertas adentro, para que Dios mande su Espíritu Santo, su derramamiento, y haya entonces el esperado avivamiento. Si no hay tal cosa, nos pareceremos a esos 10 espías cuando dijeron, para ellos somos como langostas. Sí, hermanos, viviendo como a la langosta, pequeñito. Dios permite que ocurran estas cosas gravísimas. Cuando vi algún video, hermanos, de las señales puertas afuera, había algunas dramáticas que arden, que parten el alma, que no recomiendo mirar. Una de ellas que están difundiéndose, del asesinato de ISIS a los cristianos. Y os perseguirán porque ponen los textos bíblicos. Y pasará esto, esto y lo otro. Y hermanos, tirarles, en fin, no se puede describir. Es dramatiquísimo. Sin embargo, todas son señales que deben aparecer, que el Señor ya las veía, pero vio también un avivamiento en el pueblo de Dios como nunca se había visto antes en la antigüedad. Y para eso vamos. Solo que en el camino por donde vamos, hermanos, la pregunta es, ¿vamos por el camino correcto? Para que Dios cumpla su promesa de que está avivando a su pueblo. Si es que entre nosotros hay desavenencias, malos pensamientos, malas actitudes. Mis hermanos, en el pueblo de Dios, que Dios quiere usar como una espada poderosa para levantar lo que Él quiere levantar, ¿cuál es? La defensa de la ley de Dios. Dios usa un pueblo y el pueblo tendrá que soportar con sus ojos las señales que están ocurriendo. Pero Dios le dice a ese pueblo, acuérdate que yo tengo un plan contigo. Tú eres mi espada para que prediques la palabra, digas la verdad, la razón de ser de esas calamidades. ¿Cuál es? Isaías capítulo 24, ¿podemos leerlo? Podemos citar ese texto a la gente cuando pregunta. Incluso cuando esta persona por ahí, cuando dice, dejemos que las agencias y la otra gente diga de las calamidades, nosotros prediquemos a Cristo. Hermanos, esas agencias o esos predicadores o esos periodistas que hablan de las calamidades, citan Isaías 24, leemos el texto. La relación de causa y efecto entre la violación de la ley de Dios y las calamidades. Versículos 3 al 5. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Sí, hermanos, no podemos no solamente dejar de ver lo que está pasando, sino predicar al respecto. ¿Pero en qué términos? ¿Cómo lo hacen los periodistas? ¿Cómo lo hacen los alarmistas? ¿Que inducen a la gente a la desesperación? ¿Vamos a predicar solamente al Cristo exaltado? Hermano, recordemos a Pablo con Félix. Pero para ello un pueblo que discierne, pero además, hermanos, que abre su corazón para que Dios pueda tomar su alma y hacer en él la voluntad de Dios. Y esto fue, hermanos, apenas una introducción. Ahora el tema. El título del tema de hoy era acrecentando los bienes recibidos. Un tema de las señales del tiempo del fin. ¿Dónde? Puertas adentro. Hermanos, puertas afuera hay mucho para hablar. Puertas adentro, es decir, lo que tiene que pasar en el pueblo de Dios en el tiempo del fin. El cambio que tiene que haber. Esa es la gran señal que Dios está esperando en su pueblo. Para que entonces Él mande su poder, su gracia y se predique de una forma tan agresiva como tiene que ser. Pero mientras tanto, hermanos, hasta que no hagamos cambios internos, Dios no puede derramar su espíritu y veremos señales que se irán pasando e incluso hasta posiblemente alargándose. Y que se justifiquen los pecadores diciendo, esto ya pasó hace 300 años, 200 años, 100 años, vemos todo esto y va a venir y va a venir.
Pero hermanos, si el pueblo de Dios cambia su actitud, esto no va a dar para más. Abramos pues entonces Mateo capítulo 25, nuestro tema de estudio. Fijémonos, hermanos, que en el capítulo 24, cuando van terminando las señales que los discípulos pidieron, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo? Recordemos que así arranca el capítulo 24, versículo 3. Y Jesús enumera señales. Y en el capítulo 25 dice, hermanos, en el primer ejemplo, entonces el reino de los cielos será semejante. Para ese tiempo final, esta es una de las señales del tiempo del fin. ¿Cuál es? Una iglesia, ¿qué más? Dividida. 5 vírgenes que están durmiendo y otras 5 durmiendo también, pero con aceite al menos. Y conocemos la parábola. Pero la que queremos repasar, hermanos, es la del versículo 14. Porque el reino de los cielos es, y otra vez, hermanos, para ese tiempo de las señales del tiempo del fin, la iglesia otra vez es retratada con esta segunda ilustración. Y en la tercera, del versículo 31, son 3 parábolas que Jesús va a contar. Y todas tienen que ver con los eventos finales. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y todo lo que sigue. Vamos pues al versículo 14, hermanos. 25:14 de Mateo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, su patrimonio. Lo que él tenía lo pone en manos de sus siervos. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hermanos, conocemos la parábola, pero permítanme dar algo que les puede picar a algunos de ustedes. Y si alguien dice, pastor, este fue un golpe bajo, usted tenga el derecho de contradecirlo tomando el texto bíblico. Hay hermanos que suelen decir, ¿para qué las instituciones de instrucción, de capacitación, de enseñanza? Una academia, una universidad, un instituto allí. ¿Para qué? ¿Para qué? La gente humilde. Y hablamos así, hermanos. ¿Sí o no? Sin embargo, la parábola está diciendo que justamente la gente humilde tiene una tendencia. ¿Cuál es? Hermanos, ¿quiénes son los que tienen quiénes son los que se mueven, los que trabajan? El texto dice lo que recibe 5 talentos, 2, digamos 3, son los que se mueven. El humilde se quedó corto. ¿Yo qué hago con esto? Yo no sirvo, yo no sé, yo no tengo capacidad. Y se quedó chato, y ahí quedó. Oh, hermanos, ¿no podemos dar vuelta a esto? Ya lo había dicho Pablo para enseñar a aquel humilde que si tiene tendencia a mirarse bajo, es que yo no pasé por universidad, yo no pasé por instituto, yo no tengo capacidad, la mente apenas si puedo leer. Sin embargo, hermanos, la tal persona, recuerde 1 Corintios capítulo 1, con lo cual da gloria a Dios si da vuelta esa tendencia pesimista, típica de un humilde, como no tuvo estudio, no tuvo capacitación, no tuvo preparación, yo no sé qué hacer, y no hace nada. Miremoslo, hermanos, vamos a ver cómo lo ilustra el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 1. Yo pregunto, hermanos, tal vez alguien piense, a ver, pastor, si le voy entendiendo, usted más bien exalta a la gente que tiene estudios. Si tiene algún estudio teológico o estudio universitario, si es enfermero, doctor, maestro. Discúlpeme, como yo no tuve, apenas si sé leer
en el segundo grado terminé todo, no pude seguir más. Es posible, hermano, alguno piense eso. Si ocurre eso, hermano, recuerde 1 Corintios 1 y más. Si alguien le dice, discúlpame, tú no eres ilustrado, tú eres inculto, tú eres un torpe. ¿Sabe cómo llama el Señor a eso? ¿Nos ofendemos? Pregunto, ¿nos ofendemos? A mucha honra. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no sirve o lo que no es, para deshacer lo que es o lo que dice ser, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fijémonos, hermanos, el espacio que el Señor da a la gente humilde, que puede avergonzar a aquel que viene con alguna pretensión o alguna ínfula. Pero aquí, hermanos, que el humilde que se queda chato porque, como la parábola, recibió un talento. ¿Yo qué hago con esto? Aquel otro, qué suerte que tuvo 5. Y nos quedamos cortos. Esto hay que dar vuelta, hermanos. Para que el Señor se lleve gloria en la humildad que todos tenemos. Estamos parejos. Si Dios me dio esto, lo voy a trabajar e incluso voy a demostrar con esto que tengo tanta capacidad como aquel que recibió 5. Porque pregunto, hermanos, el texto nos dice que según su capacidad cada cual recibió los talentos que recibió. Si este que recibió 5 talentos según su capacidad, y cuando él produce, esa producción va, a la hora de hacer números, va arriba. Y entonces, si produce 5 sobre una base de capacidad de 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto da? 5 sobre 5, ¿cuánto da? No, 5 sobre 5. 5 dividido en 5, ¿cuánto da? 1. Ok, está el otro individuo que recibió 2 talentos. Su capacidad es 2. Dios vio que aquel que tiene 5 capacidad para 5, que te voy a dar 5, porque tú puedes, tu mente, tu memoria, tu agilidad, en fin, todo, tú das para 5, te voy a dar 5. Y él trabaja y produce 5. Pero este otro está un poco más lento, y él recibe 2. Pero se mueve y produce 2. Así que 2 sobre 2, ¿cuánto da? 2 sobre 2. 1. Así que, hermanos, 2 sobre 2, 2 dividiendo a 2 da 1. 5 dividiendo a 5 da 1. Así que, ¿quién produjo más? Están iguales. Más, hermanos. Aquel que se le dio 5, que produzca 5, porque ya que tiene capacidad, memoria, inteligencia, creatividad, discernimiento, salud, todo lo que se quiera. Pero aquí que él está medio flojo y produce 4, porque... Pero este que recibió 2 produce 2. ¿Cuál de los 2 produce más? Este tiene una base sobre 5, pero produjo 4. Y este que tiene una base de 2, produjo 2. ¿Cuál dio más? ¿Cuál? El de 2. Porque, hermanos, este dio todo lo que tenía en la capacidad que tenía. Y si tenía capacidad de 2, porque Dios vio que el individuo tenía, su memoria era más lenta, lo que queramos decir, su salud resentida, pero dio todo lo que tenía. Y este otro que sí podía dar 5, pero dio 4, da menos que 1, no sirve. Pero, hermanos, cuando recibimos un talento, la actitud es la que se condena. Fue y lo acabó. Bien fácil. Como yo no puedo competir con aquel que tiene 5. Qué memoria que tiene. Qué agilidad, qué discernimiento. Cómo se mueve. Habla todo. Yo no le puedo comparar, así que no. Yo entierro porque ¿para qué sirvo? No, hermanos. Para el tiempo del fin, estas cosas, puertas adentro, se están produciendo. Y contra esto hay que luchar, con esa tendencia pesimista, derrotista de algunos hermanos. Aún más, este que recibió un talento y lo trabaja y lo rinde, porque otras cosas no le sale bien, pero esto sí yo lo quiero hacer.
compite con aquel que tuvo 5 a la vista de Dios. Porque si produce 1 sobre 1 y 5 sobre 5, ¿cuál produjo más? Están iguales. Por lo tanto, hermanos, aquí no se va a condenar que la persona sea más humilde. Recuerden el texto del apóstol Pablo en Corintios. Lo necio del mundo, lo vil del mundo, tú eres un torpe porque no pasaste por el instituto de enseñanza, porque no fui. Está bien, yo no pasé, es verdad, no, tengo 2º grado. Y lo poquito que yo puedo retener, lo voy a trabajar para producir 1 y competir contigo, porque a ti se te exige más y tú no estás rindiendo. ¿Se nota, hermanos? Esto pasa en los días finales, puertas adentro. Por lo tanto, dejemos aquel de 5, de 2, concentrémonos en el de 1. ¿Y qué lección podemos sacar nosotros para que, hermanos, demos vuelta a esto? Y que en las señales que se están produciendo afuera, que asombran y vendrán peores, mucho más nos tienen que asombrar las señales puertas adentro, aquí en el pueblo de Dios, para que Dios cumpla su promesa de derramamiento y la profecía que hemos leído. Que habrá un avivamiento tal como nunca se vio. Sí, hermanos, va a haberlo, pero el pueblo tiene que haber cambiado puertas adentro. Leamos pues Mateo 25. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, aquel que tiene estudios, este otro que no los tiene, este otro que está inválido, este que tiene, hermanos, cada cual con su capacidad. Pero dentro de la capacidad de cada cual, Dios mira qué hacemos con lo que la vida nos dio. ¿Vamos a rendir? Recuerden que otra vez, esta es una señal del tiempo del fin, puertas adentro. La actitud de la iglesia tiene que cambiar. Voy a dar un ejemplo, hermanos. Luego del sermón y después de la comida, que siempre agradecemos que aquí en esta iglesia hay, hermanos, ese gesto tan precioso de venir y estar juntos como una comunidad amorosa. Y las hermanas con cariño preparan, venimos y comemos. Después de ello, hay actividades a las cuales se nos invita. Una de ellas es que después que terminemos de comer tendremos el estudio de la lección de la escuela sabática de la Iglesia Free, que va a ser Nehemías, un libro fascinante, precioso, y lo vamos a estudiar. Y veremos en los capítulos, en algunos capítulos, más riqueza, para enriquecernos. Esto, hermanos, y somos claros de parte de la Junta, para terminar con el cuchicheo sabático, la sobremesa sabática. ¿Sí? Hay mucha conversación y creo que, hermanos, que todos estamos conscientes. Conversación que va, viene, en sábado, después de comer, sobremesa. Y, hermanos, ¿por qué no estudiar la palabra de Dios? Pero simultáneamente con eso, hermanos, se va a invitar a quienes quieren hacerlo, a hacer visitación a enfermos. Es el caso del hermano David de la Maza, que está ya no sabemos cuánto tiempo en las últimas. Y ya tenemos la dirección, el lugar que vamos a informar para que los que quieran vayan. Pero, hermanos, ahí recordemos que se nos está probando la capacidad que Dios nos da. Entre esas capacidades, hermanos, alguien diría: pastor, discúlpeme, yo no voy a estar ni acá con el estudio de Nehemías, no es que me lo desprecie, tampoco voy a estar allá haciendo visita, no es que lo desprecie. Para mí es sagrada la siesta del sábado. Yo eso no la voy a perder. Entonces, Dios ahí es donde mira: ok, yo te di la capacidad para dormirte. Sí, es que yo necesito. ¿Y cuánto tiempo? Hermano, lo podemos necesitar, 15 minutos, media hora, cada cuerpo sabe. No, pero a mí no me alcanza, yo unas 2 o 3 horas, porque eso sí, que yo me duermo y... Estamos así, hermanos. Y después nos quejamos de la parábola. O sea, si alguien tiene que descansar, tómese el tiempo. Pero, hermanos, vamos a planificar qué hacer. Pero hay que hacer, mover ese talento que se nos dio. Moverlo. Pero así como estamos llevando, creo, hermanos, que Dios no nos va a bendecir. Seguimos. Versículo 21 otra vez. Y su señor le dice: bien, buen siervo y fiel, al de 5 talentos.
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿cuánto significa aquello de que sobre poco hemos sido fiel y se nos pone sobre mucho? En la parábola paralela de las minas se habla de atender ciudades. No se entra en la cabeza, hermanos. Que el Señor mire a esta persona y la ponga al frente de ciudades. Ese fue el testimonio que me contó mi hermano Aldo Hughes, de Argentina. Cuando llegando el sábado en la mañana, la esposa me dice, pastor, venga acá, que quiero contarle algo. Lo que le pasó a mi esposo ayer. ¿Qué pasó? Y ella me contó. Él, un joven alto, visitador médico, él distribuía las drogas de las farmacias, de compañías a los hospitales, era su tarea. Jefe de diáconos. Y entonces cuando fue citado el viernes en la tarde por el dueño de esa droguería, de esa compañía de drogas, de pastillas, de medicina, y el jefe de personal lo cita. Mira, Aldo, aquí el jefe te quiere conocer porque hay una remodelación de toda la estructura de la compañía. Se va a cambiar todo. Y entonces el dueño se acerca, así que usted es Aldo Hughes. Sí, lo quería conocer, tengo buen reporte de usted. Y sucede que vamos a distribuir todos los visitadores, todo, y a usted donde estaba ya no va a estar más. Otro va a ocupar su lugar. Pero lo vamos a poner allí al frente de una mayor gente, usted ahí. Pero entiendo que usted guarda el sábado, algo así, de su religión. Y Aldo solamente escuchaba. Y dijo, sí, es cierto. Bueno, quiero decirle que eso lo va a tener que suspender, usted mire cómo lo soluciona, pero yo necesito una persona a tiempo completo allá. Él va a tener es una zona muy grande. Y como el reporte que me dieron, usted tiene su hoja de servicios excelente, pues yo estoy pidiéndole a usted que usted tome allí. Y entonces Aldo, pues sin dudar, dijo, discúlpeme, pero el jefe de personal le tiene que haber dicho. Yo ya hice pacto cuando entré a la compañía, el sábado es inviolable, yo no puedo. Mire, Aldo, le dice el dueño, no tome decisión ahora, porque entiendo que usted compró una casa y anda con compras de un carro. Entonces se asombró Aldo, usted está informado de lo que... Yo lo sé, yo soy el dueño. Y le digo que ya su lugar lo ocupa otra persona. Si usted no acepta, queda fuera. Yo no quisiera. Y el salario es mayor. Y Aldo pues lo apretaban, lo presionaban. Y él dijo, mire, yo no tengo que pensarlo. Si usted me quiere despedir, despídame. Voy a conseguir trabajo con mi esposa y una niña que había nacido. Saldremos adelante. Yo no acepto. Mire, Aldo, es la última vez. A usted lo necesito allá. Usted es la mejor persona para mí, pero esa actitud sí, tan obcecada del sábado la tiene que dejar para que yo allí lo ponga en ese... No, señor, no discutamos más, por favor. Yo aquí dejo y ya. Si quiere que renuncie, pídamelo y ya está. Y entonces se miraban los dos, el dueño con el jefe de personal, y se sonrieron. Y Aldo no entendía. Y entonces le dijo el dueño al jefe de personal, este hombre es tal como tú me dijiste, tal así como tú me dijiste. Entonces mirándolo a Aldo le dice, Aldo, está bien. Quería saber nomás hasta dónde era su fidelidad, su lealtad a sus ideas. Porque yo necesito una persona que me maneje mucho dinero. Y veo que puedo confiar en usted. Está bien, quédese con su sábado, pero usted ya está en el otro lugar. El hombre vino con, imagínense hermanos, una descarga allí, y le contó a su esposa, se abrazaban ellos, y la señora, la hermana, pues al día siguiente me contó. Hermanos, una persona que se mantenga fiel, firme, aunque se desplome el cielo. Jesús lo dijo acá, en lo poco me fuiste fiel, lo que te espera ahora, en lo mucho te pondré. Y si en la parábola paralela de las minas, en Lucas, menciona que atenderemos naciones, ni imaginamos, hermanos. Pero aquí estamos siendo flojos con un talento que se nos dio, que de remate lo metimos en el suelo y al devolverlo sale oxidado. ¿Leemos? Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Me pregunto, hermanos, si así no es el espíritu de servicio de algunos de los hermanos, cómo miran la obediencia a las leyes de Dios. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. ¿Cómo? Oxidado, ya no sirve. Respondiendo su señor le dice: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, porque yo te di ese talento, más los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Hermanos, yo quiero decirte, esta es mi última apelación, y vamos a orar. Dios te ha dado a ti, piensa bien, tu inteligencia, tus ojos, tus oídos, tu cuerpo. Eso no es patrimonio tuyo, Dios te lo ha dado. Tu habla. Todo lo que somos es un don que Dios nos ha dado. ¿Qué hacemos con eso? ¿Pasarnos las 2 o 3 horas de siesta de sábado allí? Cuando hay que testificar, hermanos, ¿qué hacemos? O cuando estamos con el hermano allí disgustado, porque no lo tolero ese hermano, y yo por ahí paso y giro la cabeza, y feliz sábado me dice, feliz sábado. Dice, hermano, ¿ese es el talento que le vamos a devolver? Cuando Dios nos dio inteligencia para ver el ejemplo de Jesús, que si Él perdonó, perdonamos también nosotros. Que si Jesús amó, amamos también nosotros. Que si Jesús luchó con la tentación, luchamos también nosotros. Todo eso se nos requiere con ese solito talento que se nos dio en este cuerpo que tenemos. ¿Haremos algo, hermanos? ¿Serviremos a nuestro Dios con el único talento que se nos dio? Para que le rindamos ese único. No miremos ni suspiremos por aquel que tuvo 5 o 10. Dejémoslo a él que haga y que rinda bien, porque esa es su responsabilidad. Encarguémonos del propio. Y aunque sea chiquitito, hermano, trabajémoslo. En el tiempo del fin se nos van a pedir cuentas. Puertas adentro es lo que la iglesia está necesitando para que se derrame el Espíritu Santo. ¿Creemos estas cosas, hermanos? Que Dios nos bendiga.